Muy bien. Hemos llegado al final del programa. Último tema. Vamos a ver sólidos digregados. Para entender este tema voy a hacer una introducción, porque acá vamos a empezar a estudiar cómo la forma que toma el combustible, afecta a la combustibilidad del mismo. En este caso vamos a ver sólidos disgregados. Sólidos disgregados significa sólidos que están partidos, que están trozados. Podríamos ver líquidos, vapores, gases, pero obviamente no del año. Y para un primer año y para una tecnicatura, más que suficiente lo que estamos viendo. A tal punto, la forma que toma el combustible afecta la peligrosidad del mismo, que en algunos casos, cuando el sólido se encuentra en estado de polvo, genera lo que se llama, y lo que vimos recién, una explosión de polvo. Un trozo de madera no produce una explosión. Si yo a esa madera la lijo y hago harina de madera, ese polvillo finito de madera, ese polvillo de madera puede generar una explosión. Lo mismo sucede con la harina. Los sólidos combustibles tienen, como vimos en el primer tema del año, lo que se denomina una combustión tradicional. Combustionan. Pero después, en función de la forma que toman, del tamaño que toman, los podemos dividir en sólidos granulados y sólidos polvurulentos o pulvurulentos. Nunca me acuerdo bien cómo se dice la palabra. Más o menos la clasificación y la división está en los 0,5 milímetros. Una partícula de menos de 0,5 milímetros se denomina polvo. Más de 0,5 milímetros se denomina grano, aunque es una clasificación que no es precisa ni exacta. Es como para hacer una división. Los sólidos combustibles en estado granulado, además de una combustión tradicional, presentan lo que se denomina una combustión o un proceso de combustión espontánea, que ya vamos a ver. Y los sólidos combustibles disgregados en estado de polvo producen lo que se denomina una explosión de polvo. ¿Hasta acá se entendió el tema? Sí, profe. Muy bien. Vamos a empezar a explicar lo que es el proceso de combustión espontánea. Esto es un granito, una partícula. Un granito de cereal, de soja, de maíz, de trigo, una pequeña astilla de madera. Y este pequeño granito está rodeado de aire. Como sucede en la naturaleza, como encontramos a los materiales rodeados. Una partícula de cacao, un granito de carbón, etc. Este grano, que es combustible con el aire, sufre un proceso de oxidación extremadamente lento. Un proceso de óxido-reducción de muy baja velocidad. ¿Se acuerdan cuando vimos eso hace un tiempo atrás? Sí, profe. Como el papel. El papel se está oxidando, producto de un proceso de oxidación de óxido-reducción. Y producto de esta
reacción de óxido de reducción de muy baja velocidad, aparecen gases y calor. Pero son tan despreciables la cantidad de gases que se produce y la cantidad de calor que se produce, y además se pierden en la atmósfera. Hasta acá me siguieron el análisis. Por lo tanto, yo voy a tocar este papel y va a seguir a temperatura ambiente. Voy a querer medir los gases que desprende esta reacción de óxido de reducción y no encuentro nada. Porque es muy, muy insignificante tanto sea el calor como los gases que se desprenden producto de esta reacción de óxido de reducción de muy baja velocidad. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien. Sí, profe. Tengan en cuenta que un granito, como si fuese un granito de arroz, tiene una relación superficie-masa muy grande. Tiene una gran superficie y una muy poquita masa. Mientras más chiquito es el granito, esta relación es más grande, aunque parezca mentira. Mientras más chiquito, a ver, este es un granito y este es otro granito. ¿Cuál tiene la relación superficie-masa más grande? ¿El 1 o el 2? El 2, ¿no era? El 2. Aunque parezca mentira, a medida que el granito disminuye en tamaño, aumenta la superficie en relación con la masa. ¿Hasta acá me siguieron y me entendieron? ¿Cómo aumenta la superficie en relación a la masa? La superficie en relación a la masa. Cada vez tiene menos masa, pero en relación a esa diminuta masa que tiene, la superficie cada vez más grande, en comparación con una partícula más grande. Claro. Y hay que tener en cuenta también que las reacciones se dan por superficie. A medida que aumenta la relación superficie-masa, se intensifica la reacción de óxido-reducción. Un papel de hoja gruesa tarda más en oxidarse, en ponerse amarillo, que un papel finito. Porque tiene un intercambio de calor y un intercambio con el aire, mucha superficie, poquita masa. Ahora vamos a colocar este granito en una pila. Y acá distinguimos dos zonas. La zona exterior y la zona interior. Vamos a la zona interior. A ver si lo tengo mejor explicado. Bueno, no. Vamos a ver si lo... Yo creí que lo tenía mejor explicado. Bien. En el pizarrón esto me sale mejor la explicación. Acá se encuentran las partículas en el corazón de la pila. Cada una está rodeada de aire. Vamos a cambiar de color para hacer el aire. Acá hay aire. En el interior de la pila hay aire. Por lo tanto, cada partícula está reaccionando con el aire que lo rodea y está generando un poquito de calor, un poquito de calor, un poquito de calor, un poquito de calor, un poquito de calor y un poquito de calor. Genera la misma cantidad de calor que acá. Pero ¿qué pasa con el calor de esta partícula? ¿Dónde va a parar? Se contagia. A, los- El a interior. las partículas vecinas. Claro.
Es como cuando tenés frío y te amuchás con tus compañeros. El calor que pierde tu cuerpo lo está ganando tu compañero. ¿Eh? Por lo tanto, empieza a haber un intercambio de calor entre las distintas partículas que están en el interior de la pila. Y por lo tanto empieza a haber un aumento de la temperatura en el interior de la pila, producto del aumento gradual del calor. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Como la pila está rodeada de más material, el calor no se disipa al exterior. Se sigue acumulando y la temperatura sigue aumentando, incluso por encima de la temperatura de pirolización y por encima de la temperatura de ignición del combustible que estamos analizando. Pero no hay combustión. Vení. Pero no hay combustión. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de aire dentro de la pila. No hay suficiente cantidad de aire dentro de la pila como para que la pequeña cantidad de gases que están emitiendo estos materiales producto de la reacción de óxido de reducción, vamos a cambiar ingrese el punto de combustión dentro del rango de inflamabilidad. No sé si fui claro en la explicación media complicada que estoy haciendo. Sí, profe, se entiende. Dentro de la pila se da un proceso de combustión latente. Los materiales, estos granos, están en condiciones de entrar en combustión porque han logrado y acumulado un calor suficiente para que la temperatura se eleve por encima de la temperatura de ignición, pero no se combustionan porque adentro no hay suficiente cantidad de aire. Por lo tanto, cuando venimos y que empezamos a romper la pila y a comer el material para llevárnoslo al proceso, empezamos a paliar el carbón, a paliar el grano, a paliar el grano, y de repente este corazón caliente se expone a la atmósfera. ¿Qué pasó de repente? El aire que estaba acá, de repente le llegó una bocanada de aire y esto se prende fuego en forma instantánea, en forma espontánea. ¿Y una pila de qué puede ser? Soja, una pila de trigo, una pila de cebada, una No pila roban. de maíz, una pila de carbón, una pila de astillas de madera, cualquier grano que sea combustible que esté apilado, una pila de heno, una pila de paja, una pila de acerrín. ¿Se entendió el proceso de combustión espontáneo? Sí, profe. ¿Qué factores regulan este proceso? Primero, la oxidación bacteriana. Si estamos hablando de combustibles sólidos en estado de grano que además son vegetales, estos materiales con la temperatura se degradan, se oxidan bacterialmente y por lo tanto esta oxidación bacteriana aumenta con la temperatura y colabora al aumento del calor de esta pila. Si estamos hablando de un producto mineral como el carbón mineral, en este caso no pasa lo mismo. La humedad
La humedad es un factor que aumenta la peligrosidad de este tipo de almacenamiento y este tipo de proceso, porque la humedad, que es agua en estado de vapor que tiene las sustancias, el agua le da a la sustancia mayor capacidad de acumular calor que si estuviese seca. Además, la humedad aumenta la velocidad de la oxidación bacteriana, es decir, los materiales biológicos se pudren más rápidamente en contacto con la humedad. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Claro. Otro factor que regula el proceso es la ventilación. Una manera de retirar el calor de dentro que se está acumulando dentro de esta pila es ventilando. Por lo tanto, yo meto aire fresco del exterior, lo hago pasar por la pila y cuando pasa por la pila, este aire fresco se calienta y sale al exterior y por lo tanto lo usamos como método de regulación del calor que se produce dentro de este tipo de almacenamientos. Ya vamos a ver esto con más detalle, ¿eh? Otro es el movimiento. A ver, ¿qué hacemos para que una comida o un guiso no se queme? Lo revolvemos. Lo revolvemos. ¿Qué hacemos al revolverlo? Podemos que no se junte el calor. Mezclamos la parte de la comida que está más fría encima con la parte más caliente que está debajo. Y con eso vamos regulando un poco la temperatura. Y evitamos que lo que siempre está caliente siga caliente. Si yo mezclo lo frío con lo caliente, estoy regulando la temperatura. ¿Se entendió la combustión espontánea? Sí, profe. Ya vamos a ver, no sé si llegamos a la clase de hoy o la próxima clase vamos a terminar de ver mejor el tema. Explosiones de polvo. Ahora encontramos a estas partículas menores a 0,5 milímetros formando una nube. Una nube como ustedes están viendo en pantalla. Estas partículas de polvo son además combustibles. Por ejemplo, harina de maíz, harina de trigo, harina de madera, harina de pescado, azúcar impalpable, cacao, café. Si a esta sustancia la calentamos y la combustionamos, ¿qué va a suceder? Imagínense que tenemos una sola partícula, centrémonos en una partícula. Esta partícula se quema y esta partícula va a generar, vamos a buscar otro color, pequeñas cantidades de calor y pequeña cantidad de gases. ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí, profe. Ahora, si las partículas están lo suficientemente cerca, cuando la primera partícula se enciende y emite calor, va a afectar a las partículas vecinas. Y esta fuente de ignición original, que fue externa, ahora se transforma en una fuente de ignición interna. Con que se encienda una sola partícula de la nube, es suficiente para que ésta, cuando se calienta y emite calor, producto de esta reacción química de óxido-reducción, inicie el proceso de combustión de todas las partículas que la rodean. Profe, Sí. ¿por qué se puede dar el comienzo a la temperatura de ignición? Por cualquier motivo de los que vimos en combustión. Ah, Cualquier motivo. pero empieza adentro. ¿Qué? Pero empieza adentro acá. No te escucho. Que empieza acá, digo, empieza adentro. Sí. De la nube. O puede empezar en afuera, lo mismo. Puede empezar acá. Claro. Esta va a calentar estas tres. Estas tres va a calentar a esta.
esta va a calentar a esta, y así se empieza. Yo empecé desde el medio, podría haber empezado desde de un extremo. ¿Mm? Por lo tanto, se produce una propagación en cadena de partículas que se van encendiendo una con otra a una velocidad que es similar a la velocidad de deflagración. La velocidad con que se encienden y transmiten calor las distintas partículas entre sí se da a una velocidad similar a la que le sucede a un gas inflamable, próxima a la velocidad del sonido. Es decir, que el comportamiento de una nube de polvo combustible es similar a una nube de gases. ¿Comprendido esto hasta acá? Sí, profe. Si esta nube de polvo se encuentra dentro de un ambiente lo suficientemente confinado, estos gases que se producen a alta velocidad se acumulan en el ambiente, produciendo un aumento de la presión muy rápido, muy violento, produciendo una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Condiciones para que se produzca una nube de polvo. Una explosión de polvo, mejor dicho. Polvo combustible en suspensión, conformando una nube. Que la concentración de polvo esté por encima del límite inferior de inflamabilidad. Es decir, las partículas de polvo tienen que estar lo suficientemente cerca una de la otra para que pueda haber una transmisión del calor entre una partícula y otra. Si las partículas están muy alejadas una de la otra, no hay posibilidad de transmisión del calor. Además, tiene que tener un tamaño de partícula tal que permita la transmisión de la propagación de la llama de una a otra. Tiene que haber aire dentro de esta mezclado con esta nube de polvo. Tiene que aparecer una fuente de ignición, cualquiera, una chispa, una fuente electrostática, un encendedor, un celular, una llave de luz que se prende, una pequeña fuente de calor, cualquier cosa que ya hemos visto cuando vimos combustión, cualquiera. Y además, esta nube de polvo mezclada con el aire tiene que estar en un ambiente lo suficientemente confinado como para que se produzca un aumento violento de la presión. Algunos explican las explosiones como un triángulo de fuego dentro de un ambiente confinado. Ustedes van a ver también este esquema, que obviamente seguramente ya lo entienden. Una nube de polvo con aire y calor combustionan, pero si esta combustión se da dentro de un ambiente confinado, se produce una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. ¿Dudas con esto? No hay dudas con esto, entonces bueno, vamos a dejar por acá.